Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Iglesia, muy buenos días, Dios los bendiga, qué bonito poder saludarles en esta mañana, este nuevo día que el Señor nos regala. Es una bendición, es una oportunidad que nos da para buscar su presencia, para buscar continuar en su camino, sin desviarnos, sin salirnos, Iglesia, manteniéndonos firmes, fieles, sabiendo que sus promesas son verdaderas, como aquella que dice que los que perseveremos hasta el fin, pues seremos salvos, que los que nos mantengamos firmes en la batalla, heredaremos coronas, heredaremos sentarnos junto a Él en el trono, heredaremos muchas cosas a los que venzamos, a los que logremos vencer todas las dificultades, todas las pruebas, todos los ataques del enemigo, todas las situaciones que Dios mismo permita que tengamos en nuestras vidas. Entonces me alegra poder saludarlos en esta mañana junto con mi esposa, que tenemos el privilegio de hacer este devocional, bendecir la iglesia y bendecirnos nosotros, que el Señor nos da el privilegio y la oportunidad de escudriñar su palabra y compartirla con ustedes. Buenos días, amada iglesia. Sean bienvenidos a otro día de este tiempo de refrigerio que tenemos ustedes y nosotros para con Dios. Los invitamos para que dispongan su corazón, dispongan su mente, dispongan su vida entera para recibir palabra de Dios. Hoy es un día maravilloso de nuevas misericordias. Hoy, por misericordia de Dios, ustedes y nosotros nos encontramos en este momento especial que compartimos para nuestro gran Padre. Amén. Iglesia, les invitamos a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículos 1 en adelante. Dice la palabra, si la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que nos revele su palabra, que nos la enseñe, que nos ayude a escudriñar Él y entender cuál es su perfecta voluntad. Amén. Está hablando Jesús. Les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda, porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor, oigan lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Les hará esperar? Les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén, iglesia. Esa es la porción que vamos a estudiar. Los invito a que cerremos nuestros ojitos. Vamos a orar y pedirle al Señor dirección en el estudio de su palabra. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios eterno, queremos darte gracias por este nuevo día, Señor, por esta nueva mañana que nos permites tener. Gracias por tu misericordia, Señor. Misericordias nuevas cada mañana tenemos para disfrutar, para glorificarte, para reconocer ante todos los que nos rodean, ante todo el que tenga vida y respire, Señor, que tú eres Dios, que eres el único Dios verdadero, que eres el soberano, el eterno, el principio y el fin, Señor, que eres al Dios a quien servimos, el único Dios digno de adorar y de alabar. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por permitirnos buscarte en oración, buscarte por medio del devocional, buscarte por medio de la adoración, de la música, de los cánticos, Señor poderoso, de la lectura de la palabra. Gracias, Dios eterno, por permitirnos estar en un país donde aún se puede tener una Biblia en las manos tranquilamente y poder leerla y poder estudiarla y poder escudriñarla, Señor. Yo te ruego por cada persona que está escuchando este devocional en esta mañana, que seas tú tomando el control, Señor poderoso, de sus vidas, que sea tu reino estableciéndose en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras vidas, Padre, y que seas tú enseñándonos a hacer tu voluntad,
a caminar conforme a tus mandatos, a tus estatutos, Señor, a guardar en nuestro corazón como un tesoro preciado tu palabra, a colgar en el cuello como un collar muy fino tus mandamientos, tu palabra, para que la guardemos, para que no la olvidemos en ningún momento de nuestras vidas, Señor. Toma en tus manos el control de toda la situación que se está viviendo actualmente, Señor. Que seas tú bendiciendo a tus hijos, a tu iglesia, a tu casa, Señor poderoso, para que podamos salir en victoria ante todas las acechanzas del enemigo, ante todo lo que el enemigo ha intentado desde el principio destruir la iglesia, sin tener ninguna victoria, Señor, porque siempre eres tú quien se glorifica, se exalta y le da la victoria a tu iglesia, Padre. Te damos gracias en este día. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos des revelación, nos des entendimiento, nos des sabiduría para aplicar, para vivir, para comprender, para enseñar a otros tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Dios eterno, te pedimos esto. Amén y amén. Bueno, iglesia, entonces entremos en materia. En este pasaje, pues nos encontramos varias cosas que, cogiéndolas versículo por versículo, nos van a servir mucho en nuestro diario vivir. Jesús lo dijo muy claro. El texto que enseña es para que no olvidemos la necesidad de orar en todo tiempo, sin dejar de hacerlo, sin desanimarnos, sin perder las ganas de hacerlo, sin desmayar, dice él, sin perderle el gusto y el gozo y la atracción a la oración, de buscarlo a él en oración. Entonces, en el versículo 1 encontramos eso, el orar en todo tiempo, iglesia. No es por raticos, no es por días, no es por meses. Uno no llega a la casa y le dice a la esposa o a la mamá, sírvame la comida del mes o sírvame la comida de la semana. No, uno siempre llega y pregunta qué es el desayuno, qué es el almuerzo, qué es la cena, y eso se hace a diario. Igualmente se debe hacer con la oración y con la lectura de la palabra. Eso tiene que ser a diario, que se haga una y otra vez en el transcurso del día, que nos oremos, nos alimentemos de la palabra, tengamos una comunión con Cristo, para que no se enfríe nuestro espíritu, para que no coja más fuerza nuestra carne que nuestro espíritu y nos encontremos en desánimos, en tristezas, en angustias, sin armas, sin herramientas espirituales con las que podamos soportar la tentación, con las que podamos salir bien librados de las batallas que diariamente libramos con el enemigo. Entonces, en el versículo 1 encontramos esa instrucción del Señor muy clara, el orar en todo tiempo, iglesia. En el versículo 2 nos encontramos con un hombre que le está narrando, un juez injusto que no tiene respeto ni por los hombres ni por Dios, ¿sí? Con eso nos vamos a encontrar en muchas ocasiones. ¿De qué debemos guardar nuestro corazón? De no ser nosotros ese juez injusto, ¿sí? Aquí se le dio una cierta autoridad a un varón en esta historia y no la ejercía de la manera correcta. Usted y yo tenemos una cierta autoridad en la palabra, en la oración, en la enseñanza, que no podemos administrar de una manera incorrecta, iglesia. Si usted tiene la capacidad de hablar, use eso para enseñar a otros. Si tiene la capacidad de ver, use eso para leer la palabra y alimentar su espíritu. Use cada cosa que Dios le ha dado correctamente. ¿Listo? En el versículo 3 nos encontramos dos personajes. Nos encontramos a una viuda. La historia está hablando de una mujer que iba constantemente donde este juez injusto a pedir que le hiciera justicia frente a su adversario. Trayendo eso a nuestra actualidad y escudriñando un poquito y analizando, al hablar de una viuda, está hablando de una persona en condición de vulnerabilidad, ¿sí? No porque sea mujer y entonces es que no puede, no. Puede hacer muchas cosas, pero de todas formas la presencia de su esposo seguramente le ayudaría mucho más. Entonces esa condición vulnerable es donde usted puede aplicar la condición en la que se encuentra en este momento, hermano, hermana, siervo que me escucha. La condición en la que usted se encuentra ahorita puede ser un quebranto de salud, puede ser una situación financiera, puede ser un tema espiritual, puede ser lo que usted esté pasando en este momento. Es una condición vulnerable la que le recuerda a usted que dependemos de Dios. Le recuerda a usted y a mí que dependemos es de Dios. Nosotros no podríamos estar en plenitud total porque literal nos olvidaríamos de que dependemos del Señor.
Entonces, esta mujer viuda que hace la aclaración ahí, simplemente está representando nuestra condición de vulnerabilidad. Ella iba a un hombre injusto a pedir que le hiciera justicia frente a su adversario. ¿Quién es nuestro adversario? Dice la palabra que estemos velando porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, nuestro adversario es el enemigo, es Satanás. Nuestro adversario se puede representar o se puede mostrar a nosotros de diversas formas. Y es en lo que lo acabo de nombrar, en un quebranto de salud, que no todas las veces es una prueba solamente de nuestra fe, muchas veces es un ataque del enemigo, como lo vemos también en Lucas, cuando Jesús le explicó a Pedro que Satanás le había pedido para zarandearlo y que él había pedido para que su fe no faltara. En muchas ocasiones Satanás le pide permiso al Señor para sacudirnos a usted y a mí. Y es necesario que eso así sea, para que estemos con los pies puestos en la tierra, conscientes de que estamos en una constante batalla espiritual. Entonces nos encontramos con esta mujer vulnerable para encontrarnos en el siguiente versículo, que ese juez que tenía en sus manos la autoridad para solucionarle su problema, resolvió cómo empezar a ponerse a prestar atención a su dificultad. Pero dice, él no quiso por algún tiempo, pero después dijo a sí mismo. Entonces, ese no quiso por algún tiempo quiere decir que esta mujer duró insistiendo más de una vez en la dificultad, en la oración, pidiendo lo que necesitaba. Es en más de una ocasión que nosotros debemos ir al Señor a pedirle dirección, a pedirle en oración, la tranquilidad de nuestra alma ante alguna dificultad, ante algún problema, ante alguna enfermedad. Es en más de una ocasión que debemos hacerlo, iglesia. No es que yo me arrodillé a orar una vez o me senté a orar una vez y ya con esa oración bastó y ya me desentendí del tema y no volví a pedirle al Señor, no volví a clamar al Señor, porque así no funcionan las cosas. Con Dios las cosas deben ser constantes y no es que esté comparando a Dios con este juez injusto, no, pero el Señor le gusta, como nos refleja aquí en la condición de esta mujer, que ella fue perseverante, que ella fue constante y ella no se puso a solucionar las cosas en sus fuerzas. No cogió la solución de su justicia en sus manos. Ella siguió esperando y siguió diciéndole al juez que le ayudara con su adversario hasta que este hombre se levantó y le dio la respuesta a su solución. ¿Sí? Ella no tomó la justicia por su control, por sus manos. Esperó. ¿Y qué generó eso? Que ella recibiera una respuesta, porque este juez injusto le hizo justicia solamente para que no lo molestara, pero no importa el motivo por el que lo hizo. Lo que nos muestra la palabra aquí es que ella logró lo que buscaba a causa de su perseverancia, de su constancia, de su insistencia, de su permanencia. Usted y yo debemos ser iguales. Debemos ser constantes en la oración, en el ayuno, en las devocionales, en la lectura de la palabra. Debemos ser como esta mujer que constantemente hacía lo que a ella le competía hacer para dejar que quien tenía la solución de su problema hiciera el resto. ¿Quién tiene la solución de su problema y del mío? Pues Dios. Directamente Él se encarga, se está encargando y la tarea suya y mía es orar, clamar y buscar al Señor en oración y buscar su dirección, se me fue el aire. Entonces, ¿pero qué pasa? Iglesia, aquí es donde quiero que entremos en materia. Y resulta que Dios responderá nuestras oraciones, la oración que usted esté haciendo, la única forma que se resuelva, que traiga respuesta, es si esa oración usted la está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Porque si usted está haciendo una oración que no va conforme a la voluntad, que no está dentro de la voluntad del Señor, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo, porque esa oración no va a traer respuesta. Y no es que Dios sea sordo, no es que Dios no me escucha, no es que Dios no me quiere, no es que Dios no me tiene en cuenta, no es que yo no le importo a Dios. No, es simplemente que seguramente la oración hay que analizar bien qué estamos pidiendo, porque muy probablemente no está haciendo una oración conforme a la voluntad del Señor. Entonces encontramos algunos versículos que vamos a leer con mi esposa, donde encontramos la insistencia de Jesús y la enseñanza de Jesús a que hagamos las cosas en la voluntad de Dios. Mateo 7:21 dice lo siguiente. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Ahí tenemos el primer ejemplo de los muchos que puede haber, donde Jesús está enseñando es que quien hace la voluntad de Dios es quien entrará en el reino de los cielos. Lo mismo funciona para la oración, ¿sí? Quien recibe respuesta del Señor es quien hace su voluntad. Porque, hermano, examinémonos a nosotros mismos. Si estamos caminando en desobediencia, si no estamos llevando una vida de santidad, de comunión, de oración, si estamos llevando una vida más bien como dedicada más al mundo que a la palabra, que a lo espiritual, pues estamos por fuera de la voluntad de Dios. Y si esa situación en la que estamos caminando nos trae una dificultad, nos trae un problema, una aflicción, ahí sí queremos ir corriendo a pedirle a Dios ayuda, pues no se nos haga raro que la respuesta no llegue. Porque es necesario que usted y yo nos mantengamos fieles en los caminos del Señor. Si usted se aparta, hermano, pues se va a encontrar con disciplinas, se va a encontrar con muchas situaciones que Dios va a usar para hacerle volver a sus caminos, porque Dios lo ama y me ama, nos ama, y quiere que estemos a sus pies y quiere que estemos bajo su cobertura. Pero usted y yo somos tercos muchas veces, hermano. Somos tercos y nos apartamos de la voluntad del Señor y nos parece aburrido en cierto momento la lectura, la oración, el que permanecer en espiritualidad, en comunión, se nos torna aburrido y empezamos a darle cabida en nuestra cabeza, a nuestros ojos, nuestros oídos, cosas que son del mundo y que al Señor no le agradan para nada. Tenemos otro pasaje aquí en el mismo Lucas, donde Jesús, Lucas 22, 42, donde Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. Ustedes y yo conocemos esa oración, donde Él está pidiendo al Padre lo siguiente: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, vuelve y entra al juego la voluntad del Señor. Que en las oraciones que nosotros hagamos sea la voluntad del Señor y no la nuestra, porque puede que nuestra oración esté por el camino errado. Primer carta de Juan, versículo 5, capítulo 14. Creo que yo la tengo aquí lista. La lees tú. Aquí está. Primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Entonces, lo que les decía ahorita, si la oración que usted y yo estamos haciendo no ha traído una respuesta, hay que descartar primero que no estemos orando por fuera de la voluntad del Señor, porque muchas veces la oración tarda en ser contestada porque el Señor nos está probando, nos está moldeando, pero muchas veces es porque la oración está por fuera de la voluntad del Señor, y así no funciona, y así esa situación que estás viviendo hoy puede que no encuentres solución muy temprana, muy rápida, y es de ti la responsabilidad de que esa respuesta llegue pronto. Si organizas tu vida, si organizas tu oración, si organizas tu comunión con el Señor. Entonces tenemos un último pasaje donde nos muestra el Señor algo muy especial. En Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Entonces, aquí está otra razón por las cuales nuestra oración puede hallarse sin respuesta. Cuando nosotros pedimos egoístamente, cuando pedimos para nuestros propios deleites, cuando pedimos para satisfacer nuestras propias necesidades solamente, nos encontramos con que Jesús nos dice que estamos pidiendo mal. Y por esas razones que no recibimos, o por esas razones que no recibes, pues no por vanidad, con humildad, me debo sacar de esa porción porque mi esposa y yo en oración recibimos lo que le pedimos al Señor, porque no pedimos para nuestros deleites y ya. Incluimos en lo que pedimos el poder bendecir la iglesia, poder bendecir a otros, poder llevar el mensaje a otros. Pedimos poder hacer la tarea con lo que le estamos pidiendo al Señor. Si tu oración es una oración en la que solo estás pensando en tu propio bien, en tu propio bienestar, en salir ya de cierta situación y vivir bien y vivir rico y vivir cómodo, y no estás pensando en la necesidad y la aflicción de otros, no estás pensando tal vez en la necesidad de la misma iglesia, entonces por eso esa oración es probable que no esté teniendo respuesta aún.
y nos encontramos con muchas personas amargadas, tristes, que dicen es que Dios no me escucha, es que Dios yo no le intereso, es que Dios no quiere que yo cumpla mis sueños, es que Dios no quiere que yo sea alguien en la vida, porque es que, mire, yo necesito plata y no me la da. Está pidiendo plata para usted y es una oración egoísta. Y Dios puede darle para que pueda estudiar lo que quiere estudiar. Dios puede darle para comprar lo que quiere comprar. Si usted eso que va a comprar o eso que va a estudiar lo va a utilizar para bendecir la obra, lo va a utilizar para bendecir a la familia de Cristo, lo va a utilizar para ponerlo al servicio del Señor. Si no, ¿para qué? ¿Para qué lo pide si es una petición egoísta, que está pensando solo en usted? Como que usted tuviera mucha hambre en un lugar y viniera otra persona con plata a pedir en un restaurante comida para sí mismo y lo pone usted a mirar comer, porque teniendo las formas de ayudarle, de darle un bocado de comida, no se la da. Eso básicamente es lo que está sucediendo ahí. Entonces pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros propios deleites. Ahora, leamos el versículo de una manera inversa, ¿sí? Pedís y recibís porque pedís bien, porque no pedís para vuestros propios deleites, porque pedís para compartir con el necesitado, pedís para bendecir la obra, pedís para bendecir la casa de Dios, pedís para bendecir a los hijos de Dios. Entonces, es muy diferente cuando el propósito está enfocado dentro de la voluntad de Dios, porque esa sí es la voluntad de Dios. Que a usted y a mí no se nos olvide que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, se lo debemos a Él. Es por Él que lo tenemos y le pertenece a Él todo lo que tenemos. Entonces, si usted y yo somos egoístas a la hora de pensar y pedir, no vamos a recibir muy fácil. Entonces, iglesia, muchas gracias por permitirnos este espacio, esta entrada. Mi esposa, ¿les vas a decir algo? Sí, amada iglesia, si usted es la primera vez que está viendo este devocional, aquí al final van a aparecer los números de los pastores. Si ustedes necesitan algún tipo de consejería, no duden en comunicarse con nosotros, iglesia. Siempre estaremos dispuestos para una llamada, para un consejo, para hablar. Recuerde que la iglesia es la familia, una familia muy maravillosa que Dios nos ha entregado. Entonces no duden, está la dirección, están los teléfonos y ahí estaremos orando también por ustedes. Cualquier petición, si quieren hacer su comentario aquí en YouTube, también pueden dejar sus comentarios o enviarle un mensaje a alguno de los pastores, que con mucho amor y mucho respeto será atendida y será puesta en petición en oración por nuestra iglesia. Queremos agradecerles por permitirnos estar hoy con ustedes y muy felices y orando al Señor para que pronto nos podamos reunir. Todo se está gestando, todos nuestros pastores y nuestros compañeros de iglesia, nuestros servidores están gestionando para que pronto estemos con ustedes, llenándonos de amor y llenándonos de cariño, pues obviamente con ciertos protocolos, pero algo que no nos impide seguir adorando al Señor. Entonces, amada iglesia, tengan ustedes un excelente día, una excelente mañana, y que sea Cristo nuestro Señor acompañando sus vidas y que sea mostrando el camino a seguir con toda esta situación que está pasando. Entonces, iglesia, los invitamos a que tengan un resto de mañana muy feliz. Chao. Que Dios los bendiga, iglesia. Les amamos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré.